no entiende nada, ¿no? Ahí falta un invitado, en Mon le falta el saco. Hoy el invitado va a ser usted, más que nunca. Hace largas semanas estuvimos en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba, para usted que nos sigue en el resto de Latinoamérica, está ubicada geográficamente en el centro de la Argentina. Hay una ciudad, Capilla del Monte, y en Capilla del Monte las sierras, y en las sierras un cerro. Le pusieron Uritorco. Había nativos, y esos nativos tienen que ver con una fuerte raza de comechingones. Algunos dicen laboratorios de muy lejos, otros dicen de aquí muy cerca. El hombre habrá sido, y esto lo vamos a compartir, tal vez un experimento extraterrestre, para algunos sí. Recorriendo palmo a palmo, camino por camino, no solo nos encontramos con piedras que tienen mica, feldespato o cuarzo, nos encontramos con la memoria de un chamán, un hombre sabio que ha recorrido y ha escuchado y ha sentido las piedras absolutas. Señoras y señores, ovnis, testimonios, enigmas, y ahí vamos. Él es Miguel Blanco y gracias por acompañarnos en un lugar, por lo pronto, con una gran fuerza y misterio. ¿Qué habrá pasado por estos lados? Pues mira, a juzgar por lo que se ve aquí, primero mucha erosión, las piedras están machacadas por el tiempo, el paso del tiempo deja siempre marcas, y a juzgar por lo que cuentan los sensitivos, pues dicen que hay ciudades subterráneas, hay ciudades misteriosas que se ven por ahí que aparecen de repente, gran cantidad de luces, de ovnis que llegan por aquí, y unos indios que vivían por este lugar, los comechingones, que al parecer conocían el secreto de una ciudad mágica que existe bajo estos lugares, la ciudad de Gers, y que fueron masacrados por mis compatriotas los españoles hace unos cuantos años. Estamos en Los Terrones, estamos en el Valle de Punilla, estamos cerca de Capilla del Monte, estamos en la provincia de Córdoba, en el corazón de la República Argentina. Y estas historias de ciudades sumergidas o ciudades inexistentes, ¿qué significan para esta historia de la humanidad? Bueno, hay una larga tradición que habla de que en el Tíbet existía Zambala. Zambala es una antigua ciudad espiritual, o el reino de Shangri-La. Yo no sé si tuviste una película que se llama Tambores Lejanos, no, preciosa, que hablaba de unos lamas que se pierden, unos occidentales que se pierden, un accidente que hay en el Himalaya, y de repente se encuentran con un lama que los lleva a un valle perdido, en medio de las nieves perpetuas del Himalaya, donde la gente vivía siempre de forma feliz. Eso era una forma de reflejar la antigua tradición de Zambala, que es una ciudad que han ido buscando todos los místicos del planeta. Hitler mandó, además de toda la historia, Hitler mandó a mucha gente de diferentes partes del mundo a tratar de encontrar esa ciudad. Esa ciudad era el polo masculino espiritual del planeta, incluso donde dicen que estaba escondido el gobierno oculto del planeta. Este planeta no está gobernado por los americanos o por los ingleses, por las grandes potencias multieconómicas de la Tierra, sino que dicen que hay poderes espirituales que son los que controlan todo. Allí vivirían algunos de ellos, y en otra parte del planeta, en la cordillera de los Andes, existiría otra gran ciudad, que sería esta ciudad, la ciudad de Gers, que dicen que está aquí. Otra gente la une también a algún lugar en México, sería un poco su alter ego en México, y un poco significa
el otro polo, el polo femenino, y ahora mismo ese poder espiritual se ha cambiado de la zona del Tíbet a este lugar. Por eso mucha gente augura que dentro de muy poco Sudamérica va a tener una gran repercusión en todo el mundo. Se van a volver a sentir los valores espirituales, algo que está ocurriendo, todas las culturas están renaciendo y va a haber una gran revolución. Y mucha gente cree, de hecho hay muchas personas que nosotros hemos contactado que dicen que han visto esta ciudad de Jerez aquí en este lugar, que dentro de poco esta ciudad va a ser visible a los ojos de gran parte de la humanidad. Cuando uno habla de la historia de la humanidad, puede también suponer que hay civilizaciones superiores y todos nosotros somos experimentos o clonados extraterrestres. Yo a la primera parte estoy convencido que ha habido civilizaciones superiores. De hecho, yo me dedico un poco a viajar por el mundo, tengo esa suerte. Los dioses me han regalado un poco ese permiso de viajar por diferentes lugares. Y hemos ido encontrando, como te decía, en este tiempo que llevamos juntos, lugares donde hay pruebas claras de que han estado los dioses. Lugares, por ejemplo, como en Mali, una tribu que se llama los Dogones, que no ha tenido nunca contacto con los seres blancos hasta muy recientemente. Ellos cuando llegaron ahí con ellos hablaban de que bueno, había una estrella ternaria, que le llamaban Sirio, decían que era Sirio A, Sirio B, Sirio C, se disfrazaban en determinadas épocas como ellos. Sirio es la primera estrella que se ve en esa latitud del planeta cuando se esconde el sol y es algo absolutamente majestuoso. Ellos decían que no solamente era una, sino que eran tres. Y comentaban que habían recibido la visita muchos años atrás, alrededor del año 1900 y algo, de unos dioses que venían del cielo en una barca, decían ellos. Una barca, uno de ellos se llamaba Momo, y fue el que le entregó toda la cultura, le contó toda esa serie de cosas, le dijo cómo iban vestidos. Y es curioso verles como todavía siguen celebrando esas fiestas, vestidos como si fueran astronautas. Luego pegas un salto un poquito más al norte, en África, y te vas a Egipto, encuentras cosas absolutamente sorprendentes. Desde una isla muy apartada que está en el sur, en Asuán, que se llama la isla de Segel, donde los turistas no suelen ir, y es una isla muy dura, donde hay mucha piedra, pues allí no se sabe por qué, desde hace 6.000, 7.000 años, todos los faraones iban allí. Y en todas las piedras dejaban su cartouche, su marca, su firma. Y nadie se explica por qué. Sin embargo, hay una piedra, se llama la estela de Fameni, o la estela del hambre, donde está la explicación a cómo se construyeron los grandes templos. Estos dioses que vinieron del cielo tenían prisa porque dejaran improntas de su presencia, y no se les ocurrió más que dar una fórmula para licuar la piedra. Entonces ahí, impresa en aquella piedra, está la fórmula para, juntando una serie de ingredientes muy normales de conseguir hierbas, etcétera, poder licuar la piedra. Esto que bueno, puede sonar a ciencia ficción, lo cogió algunos científicos del Instituto Polimérico de París, por ejemplo, y fueron capaces de licuarla. La piedra se hizo líquida. Así es como ellos dicen. Esto fue una fórmula que dio uno de los dioses, uno de los faraones, Akenatón y Snefru, que fue uno de los faraones que cambió absolutamente la faz de Egipto. Dicen que eso fue un poco la fórmula para hacerlo las pirámides. De hecho, una de las paredes hay tres grandes pirámides, los demás, bueno, son burdas imitaciones, la de Keops, Keferen y Meserinos, que curiosamente, haciendo un paréntesis, cada una de ellas está orientada a las tres grandes estrellas de Sirio, Sirio A, Sirio B y Sirio C, cada una de ellas representa una de esas estrellas. Por eso dicen que quien construyó las pirámides fueron gente que venía de Sirio y que están a punto de regresar, pero es una historia que te contaré después. Pues bien, en una de esas paredes de las pirámides, si uno se toma un poco el tiempo de ver, se da cuenta que está construido como cuando aquí hacen las obras y echan el cemento armado que ponen maderas, pues queda la marca de la madera, luego retiraron la madera y está muy claramente visto como si fuera piedra. Para más datos, en una de esas piedras que cogieron, estuvieron partiendo, encontraron dentro restos de huellas, de uñas humanas, restos de pelos, como una prueba más de que algo, mientras estaban preparando toda aquella especie de sopa primigenia para hacer la pirámide, con algunos de aquellos esclavos que trabajaban se le cayó aquellos restos. Algo sorprendente. En esto de empezar a dibujar la historia de las cosas que pasaron, ¿cuánto se habrá cumplido de aquellas profecías de Nostradamus para acá? Pues yo no soy muy apocalíptico, pero desgraciadamente cuando uno empieza a mirar un poco la historia de la humanidad y te va a dar unos cuantos datos, se da cuenta de que muchas de las profecías que estaban anunciadas han ocurrido. Por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, el Apocalipsis daba una serie, hablaba de un tiempo, el final de los tiempos, ¿no? Y hablaba de una serie de claros síntomas de cuál era ese final de los tiempos. El primero decían que había guerras y rumores de guerras. Nunca en la historia de la humanidad, quizá por esto que tenemos, por las cámaras de televisión, la radio, la prensa, ha habido tantas guerras y rumores de guerras en el planeta. Había muchas, pero vamos a sintetizar. Una segunda era, el hombre podría cambiarse de sexo. Nunca en la historia de la humanidad, a través de la medicina y de los adelantos científicos, un hombre ha podido convertirse en mujer o al contrario. Había una tercera clave y era que el Evangelio iba a ser divulgado por todos los rincones del planeta. Eso, gracias de nuevo a los sistemas de comunicación, ocurre en este momento.
Yo recuerdo en la India, en el último sitio más apartado de la India, había carteles diciendo Jesucristo llega, cuando ahí la influencia es de otras religiones. Y había la cuarta, que para mí es tremendamente importante, que no ha ocurrido nunca más que ahora también, era cuando el regreso de los judíos a Tierra Santa. Esto ocurría en 1947, creo recordar, y decía, no pasarán 3 generaciones antes de que sea el fin de los tiempos. Yo creo que estamos muy cercanos, esa es una de las profecías más claves. Nostradamus hablaba de algo que ha ocurrido recientemente y que en Europa ha sido algo absolutamente tremendo, de ese eclipse del 11 de agosto de 1999, primero como el último eclipse del milenio, algo importante, y como un gran rey del terror que vendría del cielo. Yo recuerdo que me tocó vivir eso, estábamos en Jordania, viendo Petra y haciendo por ahí un periplo, queríamos ver el eclipse desde el mar Muerto, y de repente nos dijeron que teníamos que movilizarnos porque daban un toque de queda desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El eclipse era a las 2 de la tarde. Entonces fue curioso, preguntamos que por qué, decían porque pensaban que iba a empezar la Guerra Santa. En algún momento yo escuché diálogos donde exponías que los dioses regresan, los dioses regresan. ¿Qué es eso? Muchos de estos extraterrestres que en la antigüedad o durante mucho tiempo hemos creído que eran extraterrestres, yo creo que eran dioses. Han acompañado a todas las culturas, han ido dejando pruebas de su presencia, como te decía, con los dogones, quizá con la construcción de las pirámides, en Tiahuanaco, en Perú, en México, en Teotihuacán, montones de lugares. Y todos ellos hablaban de que cuando los seres humanos fuéramos capaces de rehacer lo que ellos hicieron al principio, quizá al controlar la vida, hemos llegado a conocer el genoma, e intervenir incluso dentro de la evolución de los seres humanos, ellos volverían. Daba una clave también, cuando el ser humano fuera capaz de actuar con la materia, quizás eso tenga que ver con la fisión y fusión del átomo que hemos llegado a conseguir ahora, y cuando fuéramos capaces de autodestruirnos, como quizá ocurrió en otras civilizaciones, ellos volverían. Yo creo que estamos en ese tiempo. Hay datos que se me ha olvidado, se me ha pasado un poco, si me permite, estamos un poquito atrás, tiene que ver con la pirámide. Estando hace poco en Egipto, había una profecía, tiene que ver con profecías. Edgar Cayce decía que se descubría, Edgar Cayce es un vidente americano muy famoso. Yo no creo mucho en los videntes, salvo cuando luego aciertan en sus predicciones. Entonces Edgar Cayce durante mucho tiempo estuvo acertando cosas que ocurrían en Estados Unidos, a los presidentes, guerras mundiales, etc. Y él dijo que en el año 1998 iba a descubrir debajo de la Esfinge, en Egipto, una sala. Él la llama la sala de los archivos. Esta sala, cuando fuera descubierta, iba a cambiar absolutamente toda la concepción de la historia del planeta, porque ahí había pruebas de una antigua civilización llamada Atlántida, con un alto nivel tecnológico. Nosotros durante todo el año 98 viajamos varias veces a Egipto, estuvimos esperando a ver si ocurría algo, y las autoridades egipcias no anunciaron nada. Este año hemos estado 3 veces, afortunadamente hace 20 días, un mes que regresamos allí. Tuve la oportunidad de hablar con Saji Aguas, que es el director de la meseta de Giza, en el Cairo. Nos dio permiso para ir a ver la Esfinge, que no se puede visitar salvo por fuera. Pudimos entrar dentro y efectivamente vimos que en la parte de atrás de la Esfinge hay una pequeña ovedad. Entramos, cosa que está prohibido hacer, pero nos pudimos colar, y ahí dentro vimos que había 2 túneles que estaban cerrados. Uno de ellos iba hacia la Gran Pirámide y otro daba una gran sala que no se podía acceder. A lo mejor Edgar Cayce tenía razón y se ha encontrado esa sala de los archivos. Y el gobierno egipcio está preparando para el año, justo con el cambio de milenio, para el 31 de diciembre de 1999, una gran fiesta en la que primero van a traer la parte que queda de la pirámide, la parte de arriba. Sabes que la Gran Pirámide está truncada, falta un pedacito. Entonces van a hacer una gran ceremonia en la que van a traer con un helicóptero lo que llaman el piramidión y lo van a poner justo encima. Mucha gente cree que la pirámide es una antena parabólica que sirve para comunicarse y que en este momento no funciona porque le falta ese pequeño pedazo. Lo van a poner, yo estoy convencido que va a ocurrir algo, y van a dar un gran anuncio a la humanidad de un gran descubrimiento. Posiblemente sea que se ha descubierto ese sala de los archivos o algo tremendamente trascendente, como nos dijo Saji Aguas. No nos dijo qué era, pero nos dijo que habían descubierto algo. Los dioses regresan porque todas las señales poco a poco se van poniendo. Es una especie de rompecabezas, de puzzle que se va poniendo en su lugar. Le envío el blanco, ya regresamos. Durante todas estas entrevistas, algunos buscan la realidad, otros buscan los antecedentes más próximos, y para algunos siguen siendo realmente un enigma. Ahí por ahí algo me quedó, una frase donde dice: no sabemos quiénes son, pero sé que van a regresar. Era fotógrafo y en algún momento me dijo: mira, yo fui a buscar algo más y realmente lo encontré. Y me lo contó de esta manera. Es Roberto Villamil, gracias por acompañarnos. Nada, gracias. Y de alguna manera también su testimonio va a ayudarnos a comprender qué pasa en este lugar. Bueno, en este lugar evidentemente pasan muchas cosas que fundamentalmente tienen que ver con la energía. Todos recordamos que cuando la gente antiguamente tenía problemas de bronquios, el único lugar, tuberculosis concretamente, que
en el cual podía curarse era venir acá, a Estovalle. Era el único lugar donde la gente podía recuperar su salud. Eso era energía sin saberlo. Después la energía continuó de otras maneras y se empezó a ligar todo esto con los temas espirituales por distintos motivos y la gente empezó a acercarse no solamente por lo que sería un tema de energía o de salud, sino buscando algo más. Curiosamente en estos días vengo escuchando mucho testimonio científico, desde lo real hasta lo imaginario, desde lo comprobado hasta lo especulativo. ¿De qué manera lo científico se mezcla con lo espiritual, con lo esotérico? Bueno, si partimos de la base de que tiene que haber una unicidad en todo, de que el hombre es una integridad absolutamente en forma total, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver, la parte de la ciencia, la parte del espíritu, la búsqueda, los distintos caminos para llegar a la punta de la montaña, quizás no importen tanto como el deseo de llegar a la punta de la montaña. Uno de los caminos es el camino espiritual. El doctor Álvarez López, por ejemplo, que ya ha estado en este congreso, ha hablado sobre la parte científica, con mucho criterio, con mucho análisis, desde el punto de vista matemático. Pero yo creo que nada tendría importancia si detrás de todo esto no hay un sentido espiritual en la búsqueda. Roberto, usted ha tenido la posibilidad de retratar, de fotografiar algunos fenómenos. Pónganos cuenta de qué se trata. Bueno, la historia comienza ya varios años atrás, en 1983, cuando conozco al doctor Ángel Acoglanes, en las circunstancias que más o menos contó Alfredo Di Princio, y él nos trae a esta zona, nos hace participar de unas experiencias realmente llamativas y realmente conmovedoras por lo extraordinarias, y un día me dice a mí que los hermanos le gustarían que lo fotografiasen, que ellos permitirían la fotografía. Bueno, nos venimos aquí al valle, a Los Terrones concretamente, en invierno, era el año 1983, subimos a Los Terrones una medianoche y bueno, yo armo todo el equipo fotográfico bastante incrédulo. El doctor Acoglanes empieza a cantar sus mantras y el cielo se empieza a llenar de imágenes o de luces. Que bueno, yo fotografío. Cuando lo reveló parecen una cantidad de formas realmente interesantes. Las fotografías... ¿De la misma forma que usted estaba visualizando? No, normalmente lo que uno ve es una luz muy por ahí, muy potente, que se acerca, que lo ilumina, y que muchas veces inclusive deja un calor tremendo en la cara, que perdura a lo mejor por 1 o 2 días, como si fuese radiación. Bueno, nosotros saco las fotografías se difunden un poco así a nivel casero, porque el doctor las regala, les parecieron interesantes, les parecían como una comprobación, una manifestación concreta del fenómeno espiritual. Y va pasando el tiempo y en el año 1988 me dice que me llama un día a mi casa diciendo que vaya urgente a su consultorio en el centro de Buenos Aires, que me tenía que presentar a una persona, que era el Triguerinho. Triguerinho es un escritor y un místico brasilero que tiene un centro espiritual en Figueira, Brasil, el sur de Brasil. Bueno, me lo presenta como el hermano Triguerinho y me dice que le tengo que dar las fotografías, los negativos de las fotografías que habíamos tomado. Entonces yo me quedé un poco cortado porque, bueno, era como entregar los documentos que yo poseía, en el sentido de la posesión. Y entonces Ángel Acoglanes me dice, mira, hermano, acá nadie es dueño de nada, solo somos administradores de las cosas y realmente hay que administrar con sentido y con criterio y con sabiduría. Y me pareció lógico y coherente, porque en el fondo uno no es dueño de nada. Es cierto. Somos dueños de la vida, entonces menos somos dueños de las cosas que tiene de la vida. Y entonces le di los negativos a Triguerinho y Triguerinho los publicó en sus distintos libros, escribió más de 62 libros, el primero de ellos se llama Erx, Valle Interno, y a través de esta fotografía se difundió el mensaje por un lado escrito de Triguerinho, que había sido cedido por Ángel Acoglanes, que lo tomó como realmente el divulgador de toda esta fenomenología, y las fotografías que acompañaron como documento estos libros. Ángel Acoglanes fallece en 1989, exactamente hace 10 años ahora,
Y yo hace aproximadamente 5 años atrás, en 1994, en principio del 95, comienzo a regresar al Valle, al que no había venido durante los 5 años posteriores a la muerte de Ángela Coglanes. Regreso al Valle y empiezo a tener una segunda etapa de vivencias o experiencias. Y en una de esas etapas decido venir con el equipo fotográfico nuevamente, no a Los Terrones, sino voy a Cuchicorral, muy cerca de acá de Capilla del Monte. Y armo el equipo fotográfico, y me acuerdo que era un 12 de enero de 1996. Saco las fotografías, aparecen unas naves realmente impresionantes porque iluminaron todo el valle y realmente fue una experiencia fuertísima. Yo sentí como la presencia de Ángela Coglanes. La revelo y aparecen una cantidad de formas como palomas, muy semejantes a lo que es el Espíritu Santo, el Vittorio del Espíritu Santo que está en la iglesia, en la Catedral del Vaticano en Roma. Bueno, yo tampoco le doy demasiada importancia a estas fotografías. Estaba con una amiga mía y había una persona, un escritor, había escrito un libro sobre el Valle de Erx, lo que es la ciudad etérica que se encontraría aquí bajo la superficie de lo que es Capilla del Monte. Y él hablaba de que el 12 de enero de 1996, el libro lo había escrito un año antes, él hablaba a futuro, de que en el 12 de enero de 1996 iba una pareja cósmica, iba a dar a luz un ser universal, un ser de luz que se iba a manifestar en el nuevo milenio. Yo no le di demasiada importancia. Después esta amiga mía me llama aproximadamente 15 días después de las fotografías y comprobamos que fue el 12 de enero el día que se tomaron las fotografías. Yo lo contacto al escritor, que se llama D'Angel, y le pregunto en unas reuniones que tuve, después me he hecho muy amigo de él, y le pregunto de dónde había sacado la fecha esa, el 12 de enero del 96. Y él dijo que había escrito la historia esta del desembarco de esta pareja cósmica, y que no tenía una fecha, pero sintió la necesidad de poner una fecha y puso esa fecha. ¿Y justo coincidió el día que usted sacó la fotografía? Y coincidió que la foto que yo saco un año después. Las fotografías quedan por ahí, tenían, en fin, un gran valor, mucha gente me las pedía para poner a hacer algún cuadro, porque les parecía interesante. Y finalmente este año me invitaron a un congreso mundial de omnología que se realizó en la ciudad de San Marino, en Italia, pues entonces la República de San Marino está en Italia. Y bueno, también la llevé y les pareció sumamente interesante esta documentación fotográfica. Tal vez así que la han publicado no solamente en Italia, sino también en Polonia, la están por publicar en China. Y me di cuenta de algo importantísimo, que realmente este lugar, que por ahí para nosotros como está cerca, porque es nuestro, es un lugar más para los seres del mundo, es un lugar muy importante. Yo tengo que hacer una pregunta. Así usted como fotografió el cielo o el entorno, ¿de qué manera quedó fotografiado en su alma y en sus convicciones ese momento? Bueno, creo que la fotografía finalmente o la experiencia obra como un disparador de conciencia. O sea, yo creo que lo importante acá, por sobre todas las cosas, es encontrar aquel pequeño detonante que haga nacer en nosotros o encienda en nosotros el fuego de una luz que nos proyecte a nivel espiritual, en un camino que es creo que el importante, porque la trascendencia de los seres humanos no tendría ningún valor si no caminas en base a una finalidad espiritual. Todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que proyectamos, no tenía ningún valor. Yo creo que la esencia de toda esta historia del valle, de las luces, de las fotografías que saqué, de las cosas que se puedan hacer, solamente tienen una explicación si tiene un valor espiritual. Aquel de Villamil que un día clavó el trípode y fijó, ¿es el mismo que yo tengo enfrente? No. No ha habido un cambio. Yo siento que ha habido un cambio interno mío y creo que ha habido una evolución. Bueno, todos evolucionamos en base a nuestras dudas, en nuestros errores, pero creo que todo este tiempo es como que me he sentido más sensible a la comprensión de las cosas y las personas, y eso me ha acercado mucho más a mí mismo. Muchas gracias por su testimonio. De nada, gracias. Algunos se preguntan si puede ser regresiones hipnóticas y otros hablan de abducciones, aparecer y desaparecer.
Que por ejemplo, una luz y se fue. ¿Cómo una luz y se fue? Objetos voladores, una luz y se fue. ¿Quieres escuchar un testimonio? Compartámoslo. Él es Enrique de Vicente. Enrique de Vicente nos va a hablar de secuestros. ¿Qué se entiende por secuestros cuando uno habla de fenómenos UFO? Pues es un fenómeno que comienza en los años 60, aproximadamente 15 años después de comenzar la oleada oficial de los platillos volantes, platillos voladores los llamaban acá. De repente hay gente que comienza a describir que cuando van conduciendo, manejando por una carretera, ven un objeto y lo único que recuerdan a continuación es que hay un tiempo en el que no se sabe qué han hecho. Un tiempo de 1 hora, de 5 horas, y posteriormente suelen ser sometidos a regresión hipnótica y ahí recuerdan haber sido sometidos, llevados al interior del ovni y sometidos allí a todo tipo de experimentos, observaciones y manipulaciones. Eso es en lo que consiste básicamente el secuestro, la abducción extraterrestre. Hay una serie de variedades y es gente que está cazando, pescando, e incluso posteriormente, sobre todo a partir de los años 80, en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, abundan los casos de personas que dicen haber sido abducidas en su propio domicilio, aún en ciudades tan pobladas como Nueva York. De repente dicen que o bien aparecen por su ventana o bien se materializan en su habitación unos seres, generalmente seres de tamaño pequeño, entre 1 metro, 1,30 metros, de cabeza abultada, de ojos muy grandes, y estos seres los conducen al interior de un ovni. Son relatos que rayan en lo ¿Son coincidentes? Sí, eso es lo más asombroso. Que coinciden entre sí, y no solamente coinciden entre sí, sino que tienen además una correlación con toda una serie de casos históricos, mitológicos y folclóricos, lo cual lo convierte en un fenómeno realmente fascinante. Entre las preguntas y las respuestas uno puede preguntarse, y valga la redundancia, ¿cuál es el parámetro, la frontera, el límite entre lo real y lo imaginario? Lo ignoramos. Pues no. Solamente sabemos que en muchos casos de secuestro o de abducción había algo que parecía un ovni. En algunas ocasiones, muy pocas, ese ovni incluso dejó huellas, poquísimas en el caso de las abducciones o secuestros. E incluso ese ovni, objeto volante no identificado, no estoy definiendo como ovni nada extraterrestre, claro, fue visto por otros testigos. Lo más interesante es que en bastantes ocasiones las abducciones no son individuales, sino en grupo. Por ejemplo, los diferentes miembros de una familia afirman haber sido abducidos, o varios amigos que estaban de paseo, que estaban manejando por la carretera, o que estaban cazando, o sin más pastoreando en el campo, son abducidos en conjunto y dan descripciones paralelas, no similares, ni mucho menos idénticas, pero sí paralelas, como que algo real les ocurrió. Ahora, el problema que hay es cuál es la naturaleza de esa experiencia. ¿Cuál es? Yo lo ignoro. La mayoría de la gente tiende a dividirse en 2 grandes grupos. Los pocos que creen que realmente se trata de secuestros extraterrestres, y ese número es cada vez más creciente en Estados Unidos, y la gente que piensa que son puras fantasías. Pero me parece que ni una respuesta ni otra realmente abarca todos los elementos del fenómeno. Desde luego pensar que es sin más una alucinación no tiene sentido, porque si es una alucinación es provocada por algo, tiene una base de algún tipo, es una experiencia real, subjetiva pero real. Otra cuestión es qué provocó esa experiencia y por qué esa experiencia se manifiesta de esa manera. Yo estaba leyendo estos días, aquí en Córdoba, a espaldas incluso de Uritorco, tu libro que se oculta tras los expedientes X. Y hay en un momento determinado donde hablas de voces en el cerebro. Mediante la radiación intracraneal con microondas moduladas de muy baja frecuencia y ultrasónicas se puede provocar a distancia la audición de los sonidos y voces telepáticas que preceden y siguen a las experiencias de los abducidos. ¿Qué significa esto?
Esto significa, sin más, una hipótesis inquietante. El hecho de que los extraterrestres nos puedan estar abduciendo, secuestrando, a mí no me parece preocupante, porque si eso fuera así, a fin de cuentas nos visitan desde tiempos muy remotos, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí lo que me parece realmente inquietante es que las abducciones, o al menos buena parte de ellas, estén siendo llevadas a cabo por terrestres. En algún momento, incluso charlando con Javier Sierra, coterráneo y amigo, yo le decía, hace 50 años, cuando el mundo se dividió y se repartieron este rompecabezas, donde la Unión Soviética y Estados Unidos cotejaban y competían, era una historia. Cuando el muro se cayó, cuando se preguntaran, ¿ese platillo era tuyo? No. ¿Y ese otro platillo? No. ¿Y entonces están entre nosotros? Y esa es la pregunta. ¿Están entre nosotros? Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Que los extraterrestres sí, están entre nosotros, pero no ahora, no últimamente, aunque ahora vengan con más frecuencia. De alguna manera lo han estado desde siempre. Desde siempre. Sí, lo que ocurre es que a mí se me escapa, es decir, aparentemente esto entra en contradicción con lo que yo he dicho antes, de que las abducciones puedan ser terrestres, pero no necesariamente. No necesariamente. Vamos a ver, existe lo que para mí, lo que para todo el mundo que ha estudiado el fenómeno ovni es un enigma. Los ovnis son una anomalía, son un enigma al que todavía no se le ha dado una respuesta satisfactoria. Mi conclusión, tras haberme dedicado a estudiar este fenómeno desde mi infancia, prácticamente, hace 36 años, desde entonces, y tras haber entrevistado a no menos de 150 pilotos españoles y algunos otros extranjeros que los han visto, que han tenido encuentros cercanos con ellos, tras haber entrevistado a multitud de militares, incluidos varios generales de 4 estrellas, tras haber entrevistado a infinidad de testigos que incluyen quienes han visto a los ocupantes, algunos de ellos gente muy famosa. Por ejemplo, en España, públicamente, que yo haya dicho, he entrevistado gente que dice haber visto a los ocupantes, a gente tan famosa como el rejoneador es, hago la aclaración, un torero que torea a caballo, Rafael Peralta, u otra gente, cantantes que han visto los ovnis, muchísimos actores, o que han visto incluso los ocupantes. Hay un caso fascinante, la identidad no la puedo revelar, pero sí quien investigó el caso, es uno de los políticos españoles más conocidos de la transición. Quien entrevistó ese caso, que es lo que le da validez, son los doctores François Luans y Palacios, que eran directivos de la Agencia Espacial Europea, y que a título privado investigaban el tema OVNI, así que eso le da peso al caso, es decir, sabemos que es un caso real. Este señor, cuya identidad se aseguró de que se mantuviese en secreto, iba conduciendo su auto, que lo interesante es que era un motor diésel, porque sabemos que normalmente los ovnis paran los coches en motor eléctrico, pero hay unos pocos casos en los que de alguna manera han paralizado. ¿Y cargan ahí sus energías? No lo sabemos, simplemente los paralizan. Se supone, se especula que es a través del campo electromagnético, pero en el caso de este hombre fue de alguna manera invitado a ir al interior del ovni. Y desde luego no ha seguido interesándose públicamente nunca por el tema, pero es una experiencia impactante. Tras toda esta experiencia que he tenido, yo estoy firmemente convencido, sobre todo después de estudiar 2 casos con infinidad de testigos muy complejos, primero, de que algunos ovnis son extraterrestres, y segundo, que burlan toda nuestra concepción de la realidad, no se comportan como se comporta nuestro modelo de la realidad. Por ejemplo, en uno de estos casos, que el ejército español hizo un informe, pero solo de parte del caso, era una esfera, en la cual transparente, en la cual en su interior había unos seres altos. Y en un determinado momento esa esfera comienza a salir como una especie de gas, comienza a inflarse como si fuera un globo, se dispara hacia arriba y se convierte en un objeto fusiforme. Esto no puede ser una alucinación, porque no solamente produjo quemaduras, no solamente fue vista la esfera por toda la tripulación de la fragata Atrevida de la Marina Española, sino que fue vista por cientos de miles de personas, como un ovni pequeño en el cielo en todas las Islas Canarias, fue fotografiada, probablemente fue filmada, pero el ejército no ha revelado esas filmaciones, penetró en el mar, produjo quemaduras, más que quemaduras, serias lesiones cutáneas a unos pescadores que incluso pretendieron demandar al ejército o al ejército español o norteamericano por esas quemaduras, y un larguísimo etcétera. Incluso un médico que vio estos seres
conduciendo, yendo con un taxi y con el hijo de una enferma, de una paciente, la vida de los tres se transformó radicalmente y las experiencias que él tuvo luego, que nunca ha revelado públicamente, fueron fascinantes. Porque, por ejemplo, telepáticamente lo condujeron en un determinado momento a un acantilado y él ignoraba que en esa fecha que él me describió, en ese momento lo que él estaba viendo estaba siendo observado por 18 tripulaciones de 8 compañías distintas, compañías brasileñas, españolas, portuguesas, marroquíes, francesas, incluido un avión del ejército en el cual iba el capitán general de la región aérea de Canarias, el general Carlos Dol del Espejo, que no ha tenido ningún inconveniente en afirmar públicamente que él vio una nave extraterrestre. Pero lo más interesante es que eso que él llamaba una nave extraterrestre burlaba todo lo que sabemos sobre la realidad. De esas tripulaciones, 2 de ellas se vieron obligadas a desviar su rumbo porque se temían que esa esfera que crecía de tamaño pudiera alcanzar su instrumental eléctrico. Así que mi conclusión es esa, basándome no solo en esas experiencias, sino en otras muchas personales que he tenido de muy diverso tipo. Es una conclusión subjetiva, pero firme. Cuando uno puede llegar a especular que están entre nosotros, ¿para qué y por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Para Más me gustaría a mí poder contestarla. Yo no puedo más que hablar de creencias, más que de especulaciones de lo que yo creo tras haber elucubrado mucho. Pero no puedo decir que eso que yo creo sea realidad o que tenga una base muy firme. Lo que yo pienso, en síntesis, es que estamos siendo visitados por seres de procedencias muy diversas y sobre todo de naturalezas muy diversas y con intencionalidades muy diversas. Pienso que algunos de esos seres son lo que en el pasado llamamos dioses. Son seres que vinieron a la Tierra en diferentes momentos de la evolución de este planeta y, entre otras cosas, participaron en la evolución humana. Enrique de Vicente, ya venimos. Hay que dar la respuesta satisfactoria. Los conocen el caso como el caso del Cabo Valdés. La historia pasó en Chile, los protagonistas son militares, una jornada, una abducción, una luz, el envejecimiento en muy poco tiempo y una experiencia fascinante, fascinante. La historia del Cabo Valdés. A ver. Él y Jorge Dumont, gracias por acompañarnos. Un placer. Jorge viene de Chile y sabe historias reales y tiene respuestas para tantas preguntas. El fenómeno ovni seguramente en Chile también es eje de debate y eje de discusión. Más allá de los gobiernos y más allá de las organizaciones y de las curiosidades científicas. Pero este periodista desconoce el caso Valdés y realmente quisiera compartirlo con nuestra gente. Bueno, para hablar del caso Valdés tenemos que irnos a la zona norte del país. Esto ocurre el 25 de abril de 1977 en Pampa, Yuscuma, a 5 kilómetros de Putre, a una altura más o menos de 3.000 metros de altura. Había una patrulla de conscripto a cargo de un cabo, Armando Valdés Garrido, que van a una jornada de vigilancia en una noche cercana a una caballeriza. De pronto, cerca de las 4 de la mañana, aparece una luz, después lo acompaña otra luz, una queda situada detrás de un cerro como el que tenemos aquí atrás, y la otra comienza a avanzar en el valle lentamente. El cabo ordena apagar la fogata que tenían en ese instante para cubrirse del frío del altiplano, y en la medida que va avanzando la luz, ordena que todos los hombres se agrupen en torno a él, y frente a este pánico y a este miedo, comienzan a rezar, a aferrarse a lo único que conocen que los puede proteger. Y en un acto quizás heroico o irresponsable, según por donde se mire, el cabo se adelanta, entra en la luz y le dice que por favor se identifiquen quiénes son, obedeciendo a la estructura psíquica militar. Y en ese instante la patrulla lo ve entrar en la luz y desaparecer. Entonces después, cuando desaparece la luz,
él comienza, el resto de los soldados comienzan a buscarlo, porque es un fenómeno que sería lo mismo que tú desaparecieras delante de mí, yo te voy a buscar acá. Y cuando lo están buscando, pasa el tiempo, ese tiempo que nadie mide, porque es el tiempo del miedo, es el tiempo de lo desconocido, y la luz seguía ahí, y el cabo había desaparecido. Para ser breve, te diré que se calcula que pasan 15 minutos, y el cabo cae, no aparece, cae al lado de la patrulla. En un estado de trance, hablaba palabras que no tenían ningún sentido, y los conscriptos lo ayudan, tratan de animarlo, y en una de esas actúa medio robotizado, dice: ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero regresaremos. Y los cabos no entendían, los conscriptos que estaban al lado no entendían nada. Entonces, de repente perdió el conocimiento, se va al piso y ahí se queda durmiendo. ¿Su aspecto era el mismo cuando había aparecido, desaparecido? ¿Había alguna transformación? Sí, hay un detalle muy importante. Él, en la mañana, cuando recibió la guardia, se había afeitado por presentación. Y en ese día que vive la experiencia, el cabo aparece con una barba muy crecida. No voy a decir cuántos días porque no tengo el barbómetro, pero estaba muy crecida. Pero en ausencia de 15 minutos, uno que sabe de esto, de rasurarse... No era para tanto. Otro hecho que es importante, que muchas personas piensan que el fenómeno ovni solamente puede estar en la mente del ser humano. Así es. Los 1000 caballos que estaban ahí al lado, en vez de arrancar ante este fenómeno, se agruparon y bajaron sus orejas. Eso es un detalle importante. Bueno, después de esto, este caso tiene una relevancia muy especial. El cabo en la mañana se despierta y le pregunta a sus conscriptos, ¿acaso habían visto lo mismo que él había visto? Y los conscriptos todos dijeron: sí, lo vimos entrar y usted desapareció. La noticia revienta por ahí por el 17 de mayo y se sabe, y es el caso emblema en Chile y en el exterior de Chile. Hay un detalle: en ese momento, por un régimen de excepción, esta noticia sufre censura, y es el único caso de la ovniología chilena que tiene censura. Pero también debo ser honesto y correcto al decir que el ejército emitió un comunicado diciendo que la versión entregada por el cabo a la prensa es totalmente concordante a lo que ellos tienen como información, pero dejando en claro que ellos no se involucran en establecer el origen del fenómeno. Cuando se habla de fenómenos y se piensa en Chile, ¿qué se puede contar? Mira, yo podría contarte muchas cosas. La primera sorpresa que tuve al hacer un trabajo de investigación documental en mi país fue encontrar que en el libro donde yo aprendí el poema épico La Araucana, hay 2 casos excepcionales contados por Alonso de Cí Zúñiga. Primero, fíjate la concordancia. El 23 de abril del año 1554, Ercilla en su canto noveno deja establecido que en medio de una batalla entre los españoles y los mapuches, irrumpe una nube en la cual venía una mujer. Ercilla no era un delirante, era un intelectual. Quizás fuimos gratificados por la colonia de España de que nos mandaran un intelectual, porque él estaba relatando la batalla y tuvo que relatar la aparición de la nube donde venía una mujer. Más aún, es invitado más tarde a una cueva por un sabio araucano, porque la sabiduría se conecta. Siempre. Lo llevan a una cueva y le muestran una esfera que 12 hombres con las manos extendidas no podían abrazar. Lo fantástico era que esta esfera giraba en su centro y Ercilla puede ver hasta las más menudas sabandijas adentro de la esfera. Y por año 1500. 1500. Y por la dimensión que él da, él no estaba en una cueva, está en un hangar. Entonces, como este programa tiende a informar, diríamos que las culturas nativas ya sabían de esto. Es aún más, para agregar, después él dice, en uno de sus últimos cantos, de que una noche sufre algo que le paraliza el brazo, se le cae la pluma y aparece una diosa. Y él
identifica a esta diosa con la diosa Belona, que es una diosa de la mitología romana, una diosa de la guerra, que venía acompañada de las tres furias, que lo toman, lo llevan arriba de un cerro y de ahí lo transportan a Europa. Y después lo vuelven a dejar en Chile. Eso hoy día lo conocemos como abducción. La nube, el término ovni no existía en los 500. Entonces, esa es la descripción de un hombre culto, influenciado por la cultura griega y romana. ¿Se puede hablar de secuestros en estos términos? Sí, perfectamente. El secuestro no solamente aparece en el 1554. En la mitología griega está el secuestro de Ganímedes a manos de Zeus. Y Zeus se convierte en un águila y se lo lleva. Sonaba bonito para los griegos, el águila y todo lo demás. Bueno, de ahí para adelante Chile, te puedo decir, reúne más de 500 casos, inclusive antes de la época que aparecieran los ovnis en Estados Unidos, el 24 de junio de 1947. Nosotros tenemos avistamientos en el año 1946. Tenemos avistamientos en el siglo pasado, en 1800. En Copiapó pasa un ave, ellos describen los mineros un ave gigante. En el 1800, en Copiapó hay una lluvia de estrellas, las estrellas bajan, están a 100 metros de altura y después remontan vuelo. Estamos llenos de historia. Yo he logrado conocer mi país, que tiene más de 4.000 kilómetros, y me he llevado sorpresas increíbles. Entre ellas, para agregar al asunto de los mapuches, que es muy importante y está muy vigente hoy en día en mi país, decir que ellos ya conocían a los ovnis, les llamaban anchimalenes, y los mapuches que vivían en la montaña, igual que acá, le decían cherrufes. En otras entrevistas he preguntado lo siguiente: ¿qué va a pasar con las creencias populares, con los mitos, con las religiones, con los dioses, cuando de pronto todas esas historias sean de verdad? Estén las comprobaciones científicas y todo esto sea de verdad. Bueno, lo que va a pasar es lo que ha pasado siempre, que lo nuevo tapa lo viejo. La tecnología que tenemos hoy día a través de la cámara, de todos estos sistemas, dejó atrás la camarita que daba cuerda a uno, etc. Pero sucede que yo pienso que la idea de que esto pueda cambiar todo violentamente no va a ser así como puede imaginárselo un sociólogo, un psicólogo o un psiquiatra. Hay una pausa de entendimiento. Yo pienso que el fenómeno ovni quisiera compararlo más o menos como lo es la etología. La etología es la observación de los animales en su hábitat. Entonces yo he visto que a partir de los años 40, de la época moderna, en el 1800, de la época antigua, el fenómeno ovni se ha ido acercando al hombre como para darse a conocer. Y de repente se da a conocer con avistamientos, que es lo mismo con los cuales tú le enseñas a un niño en un jardín infantil, le comienzas a colocar juguetes para que se compenetre con el tema. Por ahí va la mano. Pienso que el fenómeno ovni ha ido acercándose. Ahora, yo no estoy hablando de fantasía, porque te puedo decir que el secretario general de la UTAN, el secretario general de las Naciones Unidas, UTAN, en el año 70, dijo que el problema más acuciante que tenía las Naciones Unidas después de la guerra de Vietnam era el de los ovnis. Y aún más, dijo que si una nación lo proponía, tenía que ser tratado en las Naciones Unidas. Y lo que pasa es que por estas cosas del poder que uno nunca puede lograr entender, el tema jamás ha sido tratado en las Naciones Unidas como tema de fondo. Pero sí, Ronald Reagan habló de una invasión extraterrestre en una de las sesiones de las Naciones Unidas. Hacemos una pausa desde el Valle de Punilla, Los Terrones, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Ya venimos. Me resulta curioso o diferente no agradecerle a un invitado el haber participado de Zona Infinita. Hoy, claro, el invitado ha sido usted. Gracias por acompañarnos. Y uno a veces no sabe si es el final o el principio. Después de tanta pregunta y después de tanta afirmación. El final o el principio del final. Creer o no. Las huellas están, los testimonios también. Y los enigmas los compartimos. Nos encontramos en cualquier momento en Zona Infinita.